El hilo de la cometa, el podcast del cierre digital con Juan Luis Galiacho. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estéis viendo y escuchando a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros canales de YouTube, Podimo, Spotify, etcétera, etcétera, y como no siempre a través del cierredigital.com, nuestro buque insignia. Otra semana más, otro jueves más, aquí en El Hilo de la Cometa, ese podcast que cuenta lo que otros no se atreven a decir, aquí en el Cierre Digital, en su podcast favorito. Y esta semana vamos a hacer un monotema, si me permiten, porque solo se puede hablar de la Dana, de la tragedia que ha asolado a España, que ha asolado al país valenciano, que ha asolado a la comunidad manchega de Albacete en concreto, también Andalucía, a muchas partes de España, a Cataluña, en esta tragedia atmosférica, en esta Dana que se ha llevado por el momento más de 217 víctimas y cantidad de desaparecidos. Por el momento, las últimas cifras eran en torno a 90 desaparecidos y cada vez todavía sin identificar en la morgue. Por eso, si me permiten, hoy voy a hablar solo de esta tragedia, ¿no? Creo que lo merece, creo que nuestras fuerzas, todas las fuerzas de los periodistas, de los ciudadanos, de los españoles, tienen que estar dirigidas a estar con este pueblo, con el valenciano, con el manchego, con el andaluz, con el catalán, con todos los que han sufrido la Dana, han perdido sus casas, sus enseres, sus trabajos, sus coches y sobre todo las vidas humanas de todos sus familiares. Por eso hoy solamente voy a hablar de este tema. Y creo que ya es el momento, como les dije la semana pasada, de empezar a pedir ya responsabilidades de por qué ha ocurrido esto. Esa misma noche del martes, hace ya 9 días, quien les habla puso en alerta ya a la redacción del periódico porque creía que desgraciadamente la tragedia humana iba a ser muy grande, como se ha visto. Y si yo como periodista lo intuía, me imagino que los cuerpos de seguridad, las autoridades, también lo sabrían. Pero en este descontrol, que como hemos publicado en el Cierre Digital, el auténtico descontrol, desorganización, que es hoy portada de la prensa internacional, en el descontrol que hemos vivido incluso en la última visita, que ya les hablaré, del rey, la reina Leticia y Sánchez y Mazón a Paiporta, pues en esta desorganización, en este caos, se ajusta precisamente este desastre humano. ¿Por qué no intervinieron desde el primer momento las unidades militares? ¿Por qué, teniendo uno de los cuerpos del ejército más especializados, la UME, se llevan solo a 500 hombres como si fuera a Cuenca, a Pamplona, a donde sea, cuando se les lleva en cualquier tipo de catástrofe menor? ¿Por qué no se moviliza prácticamente a toda la unidad de la UME? ¿Por qué no se movilizan a las unidades del ejército en Valencia, que tenemos y muy fuertes? ¿Por qué esas unidades militares sí se movilizaron para la COVID? Yo recuerdo que en Albacete se llevó nada menos y nada más que a la brigada de paracaidistas de Alcantarilla, a uno de los cuerpos de élite, a meterse con rifles, fusiles, como si fuera el 23F en las calles de Albacete. ¿Qué narices pintaba la brigada de Paracas en Albacete en la COVID? ¿Imponer miedo? ¿Y por qué no se ha hecho esto en Valencia? ¿Por qué no se ha llevado a brigadas del ejército especialistas como zapadores, puenteadores, unidades pesadas? Porque estábamos hablando, como todo el mundo ha dicho, de una situación prácticamente de guerra. Coches en la calle, fango, no se podía entrar, no se podía penetrar. ¿Qué creían? ¿Que los coches los iban a quitar los bomberos? ¿Que los coches los iban a quitar los cuerpos de seguridad? Estamos hablando de una situación, como han contado todos los que han estado allí presentes, y así nos lo han relatado al Cierre Digital, de una situación de guerra. En la guerra entra el ejército. ¿Por qué? Porque tiene la maquinaria pesada, porque tiene unidades para poder retirar rápidamente todo y abrir camino, porque tiene especialistas en tirar puentes para que pasaran precisamente los carros de combate. Si se han destrozado puentes en la Comunidad Valenciana, ¿por qué no se ha llevado a los especialistas del ejército para que rápidamente tiraran puentes? ¿Por qué?
Y también en esto entramos en esta situación que estamos viviendo en España, donde cada vez estamos poniendo al frente de los puestos de responsabilidad a personas sin ningún tipo de criterio, de gestión, nefastos en su gestión. Gente que a lo mejor sube por tener un carné, gente que a lo mejor sube por hacer la pelota, gente que no está cualificada. Esa es la verdad. No tenemos gente cualificada en los puestos de decisión, en los puestos gobernantes. Lo hemos visto con el caso de Íñigo Errejón. Lo estamos viendo constantemente con cantidad de casos que están ocurriendo, donde vemos que hay gente que no está cualificada para saber resolver situaciones de crisis. Y si ponemos en los puestos de decisión a personas de carné o personas próximas a los gobernantes, pasa lo que pasa. Porque les voy a contar hoy la historia del llamado teniente general de la UME, la Unidad Militar de Emergencia del Ejército. Es una historia que demuestra prácticamente lo que es esta España, ¿no? La UME, saben ustedes que por decreto del año 20, del 1399 de noviembre, pasó a depender del Ministerio de Defensa, en este caso de Margarita Robles. La UME no depende del GEMAT, no depende de López Calderón, depende de Margarita Robles. Mal empezamos. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, esta unidad no va a depender de que una decisión del GEMAT vaya o no vaya, sino va a depender de que Margarita Robles diga sí, no, o del propio Pedro Sánchez, que manda sobre Margarita Robles. No lo duden ustedes, que Margarita Robles es una fiel de Pedro Sánchez, sí o no a la UME. Y claro, si dentro de la UME tenemos a un teniente general llamado Francisco Javier Marcos, que se le conoce dentro de los cuerpos del ejército como un saltarín, es decir, que va saltando con una rapidez impresionante, no cubriendo antigüedades, es que en 1 año y medio ha subido de escalafón. Es que este señor, don Francisco Javier Marcos, pasó de general de división a ser teniente general de la UME, saltándose a gente con más antigüedad que él. Por ejemplo, a José Manuel Cuesta, que estaba como mando con más antigüedad que él. Y se lo puso. ¿Por qué? Porque a lo mejor era fiel a Margarita Robles. Este señor dice que no tiene que depender del ejército. Cuando el ejército se puso a su disposición, el teniente general de la UME, el señor Marcos, determinó que no, que sobraban, que para qué más ayudas, que ellos se sobraban, con 500 hombres, cuando estábamos hablando de víctimas mortales, de guerra prácticamente. Y no envió a la UME en completo. Y luego fueron llegando en estos momentos, hay ya 6.600 militares sobre el terreno, pero ya a toro pasado. Esa noche hay que tomar decisiones. Pero si esa noche no está el GEMAT, ¿qué esperamos de este teniente general puesto por Margarita Robles, con una UME dependiendo del Ministerio de Defensa? Y sin posibilidad de que el ejército actúe, porque está al margen. Porque no se hizo un gabinete de crisis como se tiene que hacer. Porque el señor Pedro Sánchez no elevó a categoría de 3 para poner ese estado de alarma necesario para regular. Es que lo que ha venido a contar y reflejar, señor Sánchez, es que el Estado federalista que usted quiere en España no funciona. Tiene que haber un órgano central que regule, ya ve ustedes, el caos, unos y otros, porque les cuento que los Mossos se habían ofrecido para ir a Valencia y tampoco se les dejó. En concreto, tengo aquí las unidades que iban a ir de los Mossos que se ofrecieron esa noche para ir a Valencia a socorrer a las víctimas, para que hubiera menos muertos. Los Mossos pusieron a disposición de la Generalitat, pero claro, no pudieron hacerlo porque el gobierno no dio el visto bueno, o quizá Amazon. La unidad de drones, que hubiera sido vital en esas horas. Su equipo de antidisturbios, su brigada móvil, su helicóptero, su equipo subacuático, que estamos viendo que son fundamentales para entrar en los garajes, bomberos, etc. En el País Vasco lo mismo. ¿Y qué pasó? Que no fueron nadie. ¿Por qué? Por esa descoordinación, por esa nefasta gestión
donde el gobierno central, el gobierno de Sánchez, no toma la responsabilidad de asumir una catástrofe. Si ustedes se leen el reglamento, la ley, donde marca precisamente cuándo hay que poner el estado de alarma, verán que una de las cláusulas de los apartados son las tragedias, las inundaciones. Entonces, ¿por qué no se pone? ¿Por qué no se puso? ¿Por qué no hubo un gabinete de crisis, un control donde estuviera el GEMAT, no un teniente general puesto a dedo por Margarita Robles? ¿Por qué no están los especialistas? Especialistas que luego no se dedican más que a hacer planes y planes y no ejecutan ninguno. Porque habría que cesar inmediatamente al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar y la del Segura. Porque yo he tenido la paciencia de leerme todos los informes. Y en esos informes que se crean también, me parece que es en el año 21, aparece plan de evacuación, plan cartográfico, simulacros, avisos a la población. ¿Se ha hecho algo? ¿Se ha hecho algún plan de simulacro en esa zona del Valle de Horta? ¿Se ha hecho algún plan de evacuación en Letur? ¿Se ha hecho algún plan cartográfico de saber cómo estaban puestas las urbanizaciones en estos sitios, en estos barrancos? ¿Se ha hecho algún plan para saber ese centro comercial de la muerte que estaba metido en un barranco? Entonces, ¿para qué sirven los planes? ¿Para qué sirve hacer planes? Eso sí, para decir, que todos se reúnen, reuniones, venga, reuniones, más reuniones, pero nadie ejecuta. ¿Se han medido los aforos de los embalses? Porque alguien habrá mirado el célebre embalse que se rompe y se pasa en Letur. Porque eso viene en los planes. Aunque sea de usted media hora, avise con media hora al alcalde del pueblo para que pueda evacuar a la gente, para que la gente se resguarde donde se tiene que resguardar. Pero si nadie mira los aforos de los pantanos, evidentemente que 400 litros, como caen de golpe, pues evidentemente no los controla nadie. Pero hombre, usted estará viendo que el pantano está subiendo, que el embalse está subiendo por el aforo, si usted lo controla. Y usted verá que eso se le va a desbordar, que las compuertas no existen, que no se han hecho embalses. Entonces, deme al menos media hora para evacuar a la población. Démelo. Pero claro, si nadie mira los aforos, si estamos mirando al cielo en vez de mirar lo que tenemos que mirar, si tenemos una EMET que mira al cielo en vez de mirar a los ciudadanos, claro, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué ha puesto de manifiesto esta tragedia? La descoordinación total. Un gobierno central que no toma responsabilidades, que lo deja en las comunidades. El Estado federalista del señor Sánchez, ya ve usted cómo funciona. Y luego, con mandos que no saben gestionar, con mandos no preparados para este tipo de situaciones, con mandos ineficaces, que no ejecutan los planes que tienen. Les repito, léanse los planes de las confederaciones hidrográficas. Verán que todo esto estaba previsto que pudiera ocurrir. Y nadie reguló, nadie ejecutó. Eso sí, qué bonito es el plan, léanselo ustedes de verdad. Verán qué plan más bonito de la Confederación Hidrográfica del Júcar, del Segura. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no están ya estos cargos cesados? ¿Por qué no tienen la vergüenza de dimitir? Y también parece mentira que el señor Carlos Mazón no haya presentado su dimisión. El señor Carlos Mazón, del cual en nuestra Story Time contaremos quién es y de dónde viene y a lo que se dedicaba, es un hombre que ha controlado crisis como la Dana. Él era presidente de la Diputación de Alicante en el año 2019, cuando se produjeron 6 muertos por la Dana en la provincia de Alicante, donde él era presidente de la Diputación, y en la cuenca también pegada a Murcia. Año 2019, señor Mazón. Usted ya sabía lo que era la Dana. Usted ya sabía o debería saber lo que es estar en situaciones de crisis. Usted ha sufrido también la COVID y ha gestionado, o ha debido gestionar. Entonces, ¿cómo no sabe gestionar
una catástrofe como ha sido esta Dana de Valencia, cuando se supone que usted ya tenía una serie de entrenamiento en este caso, ¿no? Y así sucesivamente. Y es tiempo ya de pedir responsabilidades al Estado. El Estado no ha estado. ¿Por qué no han estado los cuerpos policiales para evitar pillajes, saqueos? ¿Por qué no han estado? ¿Por qué no se han enviado a las unidades especialistas de la Guardia Civil de entrada? ¿Usted cree que la Guardia Civil de estos pueblos sabe estar en estas situaciones de crisis? Pues les digo yo que no. Están para lo que están, pues para estar por las calles, patrullar, estar en el cuartel, hacer 4 o 5 papeles, pero no para saber actuar. Para eso están las unidades especiales. Para eso el Ejército tiene unidades especiales. Los tiene la Guardia Civil, las tiene la Policía y las tienen las fuerzas de seguridad autonómicas de España, que se ofrecieron, como les digo, se ofrecieron esa misma noche y no se les dejó ir. A los Mossos no se les dejó ir y creo que también a la China tampoco se les dejó ir. Que nos den una explicación. Ya han pasado 9 días y esta descoordinación, este descontrol, se vio el otro día precisamente en la visita de los reyes de España y del presidente Sánchez y del presidente Mazón a Paiporta. Una visita fuera de lugar, fuera del tiempo que tenía que ser. Con todo mi cariño y respeto hacia la monarquía española y hacia los reyes. ¿Qué pintaban 5 días después? Si usted tiene que ir, si el rey tiene que ir el primer día con ese traje militar o no, como estaba en Canarias. Si usted está en Canarias, para eso están los aviones, no para irse a la República Dominicana. Para eso está el Falcon, para eso están los aviones del Ejército Español. Para rápidamente de Canarias trasladarse a Valencia, pero rápidamente. Y luego vuelve, si quiere usted, a Canarias a las maniobras militares. Pero está usted allí. Y si no puede ir a Paiporta o no puede ir a Chiva, o no puede ir a cualquier pueblo, precisamente por la situación, se busca el centro de operaciones y está usted allí y da respaldo. Y lo mismo el presidente Sánchez, que acudió cuando acudió. Entonces no le pidan al pueblo que se calme. Un pueblo que ha perdido todo, vidas, su trabajo, toda su historia lo ha perdido. Entonces, ¿qué se le puede pedir al pueblo? Lo que tenemos que pedir es a los políticos que nos den lo que queremos todos los ciudadanos, los que pagamos con nuestros impuestos, lo que sufrimos a diario, es decir, que nos gestionen bien. Para eso están, para gestionarnos bien. Quiero y deseamos todos un gobierno de tecnócratas, no un gobierno de gente que utiliza sus cargos para abuso, poder y presuntas agresiones sexuales, como algunos líderes. Creo que es el momento ya de que el pueblo no se subleve, pero sí que el pueblo exija responsabilidades, y creo que se van a exigir. Ya hay algunos determinadas formaciones que están poniendo algún tipo de querellas, por ejemplo, contra Sánchez, contra Marlaska, contra Mazón, por delitos de socorro, prevaricación, omisión e incluso por homicidios imprudentes. Pero lo que queremos todos es que de verdad haya gestión y no descoordinación. La prensa internacional, se lo decía, solo piensa y ve y dice, madre mía, qué descontrol, qué desorganización. ¿Dónde ha estado el Estado? El Estado tenía que estar desde el primer día. Y que el Estado se viera, que estuviera el Estado, que estuviera la policía para evitar esos pillajes y esos saqueos. Si no había policías, ¿cómo no va a haber saqueos? ¿Cómo no va a haber de todo? Y luego, no solamente el pueblo se sublevó y se levantó, los voluntarios, esos miles y miles de personas por los puentes de Valencia. Hablaba con uno de los grandes expertos de protección civil y me decía, es claro, si es que cuando el Estado, cuando las administraciones no ejecutan lo que tienen que ejecutar, la gente saca lo que tiene en su corazón de héroe y se va a ello, da igual lo que sea. Y entonces, ese héroe que llevamos todos, nos tiramos a los puentes a donde sea, con la pala, las botas, un cubo. Pero eso tenía que haber estado organizado por las administraciones. Porque si no es un caos, como ocurría que entraban y tal. Y como estamos viendo, ¿dónde se están distribuyendo los alimentos? ¿Qué se está haciendo?
¿Saben ustedes que están llegando tráiler y tráiler, pero no tenemos los aparatos necesarios, lo que son los muelles, para bajar los productos de los tráiler? Es que hay varios tráilers parados que no se están bajando los alimentos, los enseres o las máquinas que se llevan porque no existen los muelles, no existen precisamente esas tijeras para bajarlos de los tráilers. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuáles las organizaciones? ¿Qué estamos haciendo con el dinero? Porque parece ser que ya hay pillaje con ese dinero. Gente que se aprovecha, hay malhechores, ustedes lo saben siempre. Gente que utiliza la Cruz Roja al otro, que se presenta hasta en las casas diciendo donativos de Bizum. Vamos a controlar precisamente toda esta cantidad. No vayamos cada uno por donde queremos. Sé que ha habido muchos empresarios que han llevado de todo. Hay alguno muy famoso que de un taller de coches que quiere estar en todos los lados y que está. Me parece muy bien que ayude, pero hombre, controlemos todo entre todos. No seamos aquí cada uno el héroe Pepito. Tiene que haber un control de todo. Tiene que haber un control de cómo se están entregando alimentos. Que se entren con cartillas y se les dé lo que se necesita para cada uno de ellos. No a tutón, venga tú, 16 botellas de leche. Tú, toma, 16 de agua. Tú. No. Habrá que controlar con cartillas. Habrá que saber cuáles son las necesidades y carencias de cada uno de los damnificados. No dar al tuntún. Habrá que coordinar este dinero de una vez por todas. Y dejémonos ya de política. Aquí no debe haber política. Aquí lo que debe haber es unidad. Y salvar a toda esta gente que está sufriendo tanto y tanto. Y cuando uno se está ahogando o cuando uno le llega la dana y lanza la mano, no está pensando si es del PSOE, si es de Vox, si es de Podemos o si es del PP. Da la mano para salvar al pueblo. El pueblo se salva al pueblo. Uno da la mano y no sabe de quién es. Da la mano simplemente para salvar al prójimo. Y no sabemos si es del PP, del Podemos, del Vox. No lo sabemos. Entonces, seamos así en todo. Salvemos al pueblo, salvemos a Valencia, salvemos a Albacete, salvemos a Letur, entre todos, pero con coordinación, no con este desastre auténtico que hemos vivido entre todos. Y sobre todo, ¿por qué? Por tener nefastos dirigentes que no saben estar en situaciones así y menos porque no tienen la cualificación adecuada para estar en estas tragedias. Y ante todo, descansen en paz todas las víctimas y ayudemos a las familias y a todos los damnificados. Y así lo intentaremos desde el cierre digital y así lo intentaremos desde el hilo de la cometa. Y sobre todo, y quiero acabar con esto, las donaciones. Me parece genial que hayan dado donaciones como Amancio Ortega, 4 millones de su propio bolsillo, 100 millones de su fundación, la Caixa, ACS, Abanca, hasta la Fundación Reina Sofía, que ha dado 50.000 euros. Ahora bien, y el Rey Emérito, y don Juan Carlos, porque me sorprende, ¿no? O sea, don Juan Carlos, nuestro Rey Emérito, tiene una fundación en Abu Dhabi, ¿no? Que ha salido en toda la prensa, millonaria, supermillonaria. ¿Dónde está su generosidad? Porque para dar 60 millones a Corina Larsen sí estaba, ¿no? Para dar 2 millones a Marta Gaya sí estaba. Para dar muchos caprichos a todo el mundo, a sus amantes sí estaba, ¿no? ¿Y dónde está don Juan Carlos de Borbón? ¿Dónde está la fundación que ha creado en Abu Dhabi para dar dinero que para él es peccata minuta, algún millón o varios millones al pueblo valenciano, a las ayudas al pueblo valenciano? Para eso debe estar el Rey Emérito, ¿no? Ya que tiene tanto dinero, tiene esa fundación, como digo, capaz de dar millones y millones. Corina, Marta, Bárbara, y ahora no puede dar dinero a los valencianos. ¿Dónde está el Rey Emérito? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la fundación? ¿Dónde está su ayuda al pueblo español que tanto la ha querido y la ha venerado? Ahora es donde don Juan Carlos tenía que demostrar eso, que es el rey de todos los españoles y que su dinero no es para su pecunio, su bolsillo o para sus hijas, sino también para ayudar al pueblo español en momentos de crisis como es esta que estamos viviendo en Valencia. Y seguimos, aquí en el hilo de la cometa,
en su podcast favorito, donde decimos lo que otros quizá no se atreven a decir, en todos nuestros canales, YouTube, Podimo y redes sociales, como no en elcierredigital.com. Y seguimos con nuestra Story Time, que hoy se la vamos a dedicar a Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana. De nuevo en el hilo de la cometa, siempre todos los jueves, semana a semana, estando siempre puntual con todos ustedes, que son los que de verdad merecen la pena estar con ustedes, con nuestros seguidores, con nuestros lectores del Cierre Digital y aquí en el hilo de la cometa, ese podcast que cada vez tiene más seguidores. Y hoy les voy a hablar de nuestra Story Time de Carlos Mazón. ¿Por qué de Carlos Mazón? Porque es el personaje en estos momentos en la diana, ¿no? En el foco, en jaque, por su gestión muy criticada sobre la Dana en Valencia, donde es presidente de la Generalitat. Carlos Mazón es un político que nació en Alicante, su padre es médico, del mismo nombre, Carlos Mazón. Estudió Derecho en la Universidad de Alicante, se metió ya muy jovencito en la política, en el PP, con 18 años, fue impulsado por Zaplana inicialmente para ser alguien dentro del poder del PP valenciano, de la comunidad, a pesar de que él es alicantino. Luego en Alicante empujado por Ripoll, que era uno de los grandes mandamases del PP en la provincia alicantina. Llegó a ser presidente de la Diputación de Alicante, donde vivió, como he comentado, la tragedia de la Dana en su región, en su provincia y en Murcia, con varios muertos, por tanto debería saber, la COVID. Un personaje que llega a ser el presidente del PP en la Comunidad Valenciana gracias a Pablo Casado, no nos olvidemos de este detalle, gracias a Pablo Casado, porque fue el que le puso como presidente de los populares en toda la Comunidad Valenciana, quitando del puesto a la que era hasta entonces la intocable Isabel Bonic. Y entró Mazón, y llegó a la presidencia de la Generalitat gracias al apoyo inicial de Vox, con el que luego posteriormente rompió. Y siempre en la vida de Mazón existe una palabra, si ustedes ven todos sus discursos, que se llama sueño. He cumplido mi sueño, es mi sueño. Y poco a poco esos sueños de Mazón parece que se van cumpliendo, así lo va diciendo él. Su sueño de ser elegido presidente de la Generalitat, su sueño de haber alcanzado un puesto en el Ayuntamiento de Alicante en unas elecciones municipales. Bueno, en resumidas cuentas, el sueño. Bueno, pues uno de los sueños fundamentales de Mazón era ser cantante. Aparte, como digo, de estudiar Derecho, ser cantante. Él de pequeño pues estudió solfeo y lo dedicó fundamentalmente al piano y a la guitarra. Y estando en la Universidad de Alicante, crea un grupo que se llama Marengo. Pues con este grupo, Marengo, acudió para presentarse al Festival de Eurovisión. Este grupo Marengo lo crea junto a sus compañeros Carlos Mansa, Carlos Robles y Jorge Orcho. Y con Marengo se presentan para ir a Eurovisión. Aquel año Eurovisión se celebraba en Düsseldorf, en Alemania. Y había un programa en televisión que se llamaba Objetivo Eurovisión. Pues ahí fue el señor Mazón con su grupo Marengo para intentar llegar a través de una canción que se llamaba Y solo tú. Una canción Y solo tú que ya llevó a Eurovisión en el año 1981 el catalán José María Bacheli. No lo consiguió. Sí lo hizo la gallega Lucía Pérez con su canción Y me quiten lo bailao. Pues al señor Mazón le quitaron lo bailao, le quitaron su sueño de poder ir a Eurovisión a representar a España. Y esta es nuestra Story Time de hoy, dedicada al señor Mazón. Aquí en el hilo de la cometa, en el Cierre Digital, en todos nuestros canales, YouTube, Podimo, Spotify y redes sociales, y como no, en elcierredigital.com. Y vamos ya rápidamente con las preguntas de esta sección que ustedes me hacen para que yo responda. Responde Galiacho, en el hilo de la cometa. Y aquí seguimos en el hilo de la cometa, en ese podcast en el cual respondemos
a todos lo que son sus preguntas y sin ningún tipo de censura. Hoy nos escribe Chovita y pregunta: ¿crees que los medios han exagerado la agresión a Sánchez en Paiporta? Bueno, determinados medios sí, determinados medios no, pero yo considero que nunca hay que agredir a nadie. No estoy por la agresión. Por tanto, considero que cualquier agresión a un dirigente, sea el presidente Sánchez, sea el rey, sea el presidente Mazón, sea quien sea, sobra. No se puede justificar nunca jamás una agresión, ni siquiera con los nervios que en aquel momento se vivía. Y los entiendo perfectamente, los nervios, pero nunca se puede agredir. Nunca se puede destrozar un coche, aunque sea simplemente romper un cristal. Nunca se le puede dar un barazo a un presidente, ni a nadie, ni a nadie. Por tanto, no justifico en absoluto la agresión a nadie. Y por tanto, sean exagerado o no, considero que es que no hay que exagerar o no, sino simplemente hay que denunciar y simplemente no estar de acuerdo con cualquier agresión. Eso es lo que yo pienso y así lo digo. La segunda pregunta es de Selimarte, que me pregunta cuánto cobra una escolta y cuál es el protocolo a seguir en estos casos como el de Paiporta con los reyes del presidente Sánchez. Bueno, aquí voy a hacer una pequeña comparación, como hice ya también en su día en el programa La Noche de COPE con Arjona, con el gran periodista Arjona, en el que contaba un poco la similitud precisamente entre los escoltas españoles y los americanos, y más que nada porque estamos de actualidad con el nuevo nombramiento de Donald Trump como presidente de Estados Unidos de América, es decir, con la llegada después de 4 años de este político singular a la Casa Blanca y que esperamos que no la líe. Bueno, dicho eso, pues la diferencia entre los escoltas que cubren, por ejemplo, a Sánchez, al rey, y los americanos que cubren a Donald Trump, es que en América los servicios de escolta van asociados a los servicios secretos americanos, en concreto a la CIA, mientras que en España los escoltas, los cuerpos de seguridad que escoltan al presidente, al rey, etcétera, dependen de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, de la policía, de la Guardia Civil y también del Ejército. En el caso del rey es la Guardia Civil, en el caso de las infantas es la Policía Nacional. La diferencia es también en el sueldo. En Estados Unidos un escolta del presidente americano suele ganar de base unos $4.000. En España una escolta de base del rey Felipe VI cobra 2.800 euros de base. Luego están los pluses por precisamente horas extras, desplazamientos, etcétera. Y luego, desde el punto de vista de cómo actúan los escoltas, actúan normalmente todos de la misma manera. Suele haber 3 círculos siempre dentro de lo que es el cuerpo de escoltas. Uno, que sería el círculo de escoltas de avanzada, es decir, los que van a ver el terreno, a perimetrar el terreno, a saber por dónde se puede escapar uno, por dónde no, por dónde pueden agredir, por dónde no, es decir, van a ver el terreno in situ y lo analizan. 2, la contravigilancia, es decir, los que están pendientes, por ejemplo, de la gente, de las azoteas, de los coches, etcétera, de lo que puede ser todo lo que está al margen de lo que es el círculo más personal del presidente o del rey en este caso, que eso lo cubre lo que sería ese tercer círculo, que es el más cercano, que es el círculo de escoltas que están junto al rey o al presidente, en este caso de España, o al presidente de América. Son los famosos que vemos en las películas, que suelen ser los de más envergadura, los de más fuerza, por decirlo así, y son los que cubren precisamente ese círculo, como hemos visto en Paiporta con el presidente Sánchez y con el rey Felipe VI, es decir, el círculo pegado a él. Pero aparte está el círculo de avanzada y la contravigilancia. Creo que en el caso de Paiporta ha fallado el primer círculo, el de la escolta avanzada, a lo mejor por la dificultad en ese terreno, por la dificultad de ir a Paiporta, de ver qué terreno pisaban, de ver las salidas, porque evidentemente se vio que fue un caos totalmente por parte de los escoltas y por parte de todos, porque no sabían por dónde sacar a los reyes, tanto a Felipe VI como a Leticia Ortiz. Y al presidente Sánchez sí lo sacaron, pero como se ven en los vídeos, pues precisamente hubo coches por medio, etcétera. No estaba bien preparado precisamente lo que era la salida ante cualquier emergencia, como pudiera ser en Estados Unidos también los atentados que ha tenido Trump. Siempre ese círculo escolta tiene que saber el por qué, dónde lo sacan, cómo lo sacan, si habría que meterlo en una habitación, en un cuarto, en un coche, y eso creo que en Paiporta falló, precisamente quizá porque ir a ese terreno era difícil, lo cual
me ratifica más a mí aún en lo que decía con anterioridad de que la visita fue equivocada. Bueno, y con esto hemos finalizado por esta semana nuestro hilo de la cometa. Creo que estábamos en nuestro deber y en nuestra obligación de dedicárselo por entero a lo que eran las víctimas de esta tragedia como ha sido la Dana, y solamente que todos los fallecidos descansen en paz, que sus familias puedan descansar tranquilas y que todos recuperen la normalidad. Cuando digo todos, es todos y en todos los aspectos de la vida normal y cotidiana. Y eso es lo que deseamos desde aquí, desde el Cierre Digital. Y como no, desde el hilo de la cometa, ese podcast favorito de todos ustedes, con más seguidores, siempre en todos nuestros canales, YouTube, Podimo, Spotify, redes sociales, Instagram, YouTube, X y, como no, todos los días en elcierredigital.com. Que pasen buena semana y esperemos que esta Dana se solucione de una vez y que nuestros políticos sean lo que tienen que ser, servidores de los ciudadanos y servidores del Estado. Un abrazo muy fuerte.